Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este camino siempre de nuestra reflexión, de nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y hoy subrayamos el versículo 4. Recordemos que es el discurso, inicia el discurso de Pablo ante el rey Agripa II y ante Festo. Estas son las dos autoridades, pero que también están acompañados. Ciertamente está la hermana del rey Agripa, que es Berenice. También se encuentran, aquí lo encontramos en el versículo 23, algunos tribunos y también personas importantes de la ciudad. En esta introducción, cuando Agripa le había escuchado a Festo, le dice, Pablo, y así, al día siguiente todos ellos se van y están allí como para escuchar. Es interesante, porque esta es una teología también de Paulina, ciertamente, pero de Lucas cuando está escribiendo. Lucas habla en Hechos de los Apóstoles, que el evangelio, la buena noticia del Señor, de Dios, que ha cumplido con sus promesas de todo el Antiguo Testamento, lleva de la promesa a Abraham, etc., ahora llega y se cumple en la persona de Jesucristo. Y no termina ahí, sino que con su muerte y resurrección ahora continúa a operar con los Hechos de los Apóstoles, acciones de los seguidores de Jesucristo, secuela Christi, alter Christi, o sea, ñandeco an, yagüero cualca, a todo el mundo. Ñamo sarambi, a lleva peñan de yara, o yapoa, pues hoy cualca, ñande, peñan de eva, pero no en un sentido teórico, sino que de experiencia. Y justamente estamos en este discurso, como comienza. Pablo levanta la mano y comienza él a hablar. Me considero, comienza luego ya. Afortunado, primero, Mombaeguazú, muy interesante, presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos. Primera cosa. ¿Por qué te presenta? Y para decir que el cristianismo da eiku o ande ina tiyawar aire apitebe o lo que sea o pobre. No. Esta es un evangelio, una buena noticia que tiene que ser comunicado, este evangelio, a todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, aquí desde el Rey, desde el Rey que tiene que escuchar,
Aquí hay un interés de quién, del rey que quiere escuchar. Yo también quiero escucharlo, tráiganlo. Ya lo habíamos visto también con Félix, porque Félix, cuando él tenía que tomar decisiones, él no lo había hecho todavía, ¿verdad? Y entonces simplemente dice, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto, dice. Ordenó al centurión que lo vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad. Pero más interesante cuando viene Drusila, que es la esposa de Félix, es la tercera mujer ya, ¿verdad? Y esta es una judía, ¿verdad? De esa región. Y por lo tanto, mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y después continúa las consecuencias, dice como Hasilento y nada allí con Guaya, pues Veña de Yara, de otro día te oiré. Aquí también Festo va, pregunta, ve, y después que le hayan los judíos medio cercados ahí a Festo, ¿verdad? Queremos aquí a Pablo, te vamos a pedir un favor, queremos que le traiga aquí, le vamos a juzgar. Ahí Festo medio se asustan, entonces se va, escucha, atiende, o Pablo. A tal punto que después él mismo le puede explicar cuando tiene la visita del rey Agripa. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Es un poco la teología lucana, o sea, donde comienza del fenómeno Jesucristo, se va abriendo poco a poco entre todos los que se adhieren, los que creen en Jesucristo, y luego desde ahí comienza a expandirse. Y ahora estamos llegando a las altas esferas. Incluso nosotros ya sabemos que cuando se encuentra ante Festo, Pablo apela nada más y nada menos que al emperador. Es decir, como decía en el capítulo 1, versículo 6, 7, 8, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, comenzando por Jerusalén, pero llegando hasta Roma, es decir, todo el universo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al
resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 4. Siempre es dentro de la presentación, ¿verdad? Pues bien, dice, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Aquí comienza entonces Pablo a mostrar, a hablar de su propia vida. Bella introducción, le agradece aquí al rey Agripa que le quiere escuchar y se pone contento acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos. Es eso lo que yo te quiero comentar. Sobre todo le dice porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Upearese entonces sin ningún problema porque ¿cuál es la propuesta del judaísmo? Esto que es interesante. Pablo de por sí cuando proponía siempre la buena noticia de Jesucristo en cualquiera de las ciudades donde llegaba, ¿qué es lo que hacía? Y él se iba y hablaba con los judíos. Se iba y hablaba en las sinagogas. Interesante porque hubo una división después entre aquellos que no le permitían, ¿verdad?, a Pablo predicar y sobre todo en Israel, en Jerusalén, etc. Entonces él toma una decisión. Bueno, ya que ustedes no quieren aquí, Dios les pone a ustedes para predicar aquí, en Jerusalén, entre los hermanos, en Judea, en Jerusalén, y yo me voy a lanzar y voy a ir a la universalidad, a los que están fuera, ¿verdad? Interesante, a los paganos, a los gentiles. Y así entonces, por eso incluso nosotros ahora, ¿verdad? La fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, a los dos juntos les celebramos, porque la iglesia tiene dos piernas, por decir así, los de dentro y los de fuera. Hay que predicar a todo el mundo. Pablo para los gentiles, Pedro entonces para los de dentro, es decir, para el judaísmo. El que tiene fuerza y el que convierte después, o el que tuvo más posibilidades de que los demás le escuchen y entiendan esta propuesta del Señor, fue Pablo, de cierta manera. Si hoy nosotros en el mundo somos cristianos, seguidores de Jesucristo, es gracias a Pablo. Entonces, el homo sarambia, creo que acá, peñan de Yarañe, entero de Tebe. Hay de mí si no evangelizara, y entonces se abre al mundo. Y esta es la teología que Pablo también había entendido, había reflexionado
desde Gamaliel de la escuela de Shammai, la apertura, da ahí la orecuetente, sino que desde el nosotros, este grupo que hemos recibido la revelación y la fuerza de Dios, y Dios mismo que ha entrado en nuestra historia, van entonces, vayan por el mundo, prediquen desde Jerusalén, pero al mundo entero, al universo. Bueno, por lo tanto, para esto, Pablo va a utilizar en este versículo 4, miren, pues bien, todos los judíos conocen mi vida. Quiere decir que estamos hablando aquí, señores, de nuestra historia que está en las manos de Dios, nuestra historia, el contexto histórico, lo que nosotros vivimos, sea como fuera nuestra vida. ¿Cuál es tu contexto histórico? Positivo, contexto lindo, o puede ser un contexto también no tan fácil, difícil también. Tal vez el contexto de Pablo tampoco es tan fácil como nosotros sabemos, pero sin embargo, él no se desanima. Nosotros algunas veces vivimos dentro de un contexto mucho más fácil, donde ya respiramos cristianismo, respiramos elementos de nuestra vida de salvación, y parece que no nos acostumbramos después a la lucha, no nos acostumbramos a evangelizar, porque pensamos que ya todo el mundo está evangelizado. Pero a ver, ella pues nos lleva a escarbar un poco, ella te pecares, carejo. Ahí vas a ver que hay muchos que solamente están teniendo una vida de nombre, un cristianismo de nombre. Gerante upea jinara. Peala ipirecuente jina. Ape oía y pupea lleva pe ñandella ea lo esencial y lo fundamental. No lo estamos viviendo profundamente como cristianos convencidos. Entonces, atención. Por eso aquí Pablo va a contar y va a decir, esta es mi experiencia, esta es la vida que yo tengo en este versículo 24. Va a contar de su vida. Entonces, al defenderse ante el rey Agripa, comienza desde su juventud. Comienza a contar su vida de la juventud. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Y también él dice y habla de esta identidad judía. Yo siempre fui judío, dice, fue siempre. Cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. No niego mi nación y nada, no niego absolutamente. ¿Desde dónde Dios nos llama, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra condición para hacer después un cambio, para hacer este cambio y para convertirnos hacia el Señor? Y entonces, a pesar de que él ahora es cristiano, él es seguidor de Jesucristo, se siente el embajador y el anunciador, ay de mí si no evangelizará. Sin embargo, él no reniega en ningún momento de su pasado, ¿verdad? Sino que al contrario, sin negar su pasado de que él era judío y que tiene las bases y las raíces del judaísmo, él también da testimonio del poder de Dios que actúa en su vida para que ahora él lo pueda transmitir. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión
transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés.
llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este versículo 4, pues bien, todos los judíos conocen mi vida de mi juventud cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Aquí, queridos amigos, estamos acentuando y subrayando el aspecto de la identidad, porque Pablo lo que presenta es su propia identidad. Él está diciendo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde estoy caminando ahora? ¿Verdad? O sea, es la identidad, queridos amigos, que no se pierde absolutamente cuando nosotros le seguimos a Jesucristo. La identidad. En todo caso, lo que tenemos que hacer, en el seguimiento del Señor, en el seguimiento de Dios, en el seguimiento, la secuela de Cristo, nosotros vamos mirando y vamos entendiendo nuestra propia identidad. Nos conocemos más y más. Dios, por lo tanto, no borra nuestra historia, sino que la redime y la usa para su gloria. Jamás el Señor no borra nuestra identidad, sino que Dios, atención, queridos amigos, mañana, la utiliza, pero siempre para hacer el bien a los demás. Y por la mañana, todos los judíos conocen mi vida de mi juventud. Todos conocen ustedes. Y entonces con esto, en todo caso, muestra su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque me ayuda y yo he cambiado. No se borra mi historia, sino que ahora el Señor, primero, luego, al perdonar, al redimir, quiere decir que nos cambia. Me hago la redención, quiere decir que del pecado nos pone a esa vida nueva, a ese sentido profundo, espiritual. Todos conocen mi vida de mi juventud, pero bueno, si yo fui incluso perseguido de los cristianos, y ahí podemos poner todas las características de Pablo, ¿verdad? De lo que fue su vida. Cuando estuve en medio de mi pueblo, aquí Pablo reconoce que él es judío, que viene del judaísmo, y siempre él lo sostuvo, lo mantuvo, lo defendió incluso. Sabe bien que viene de la escuela de Gamaliel, una formación pero muy estricta, y él díselo en otra oportunidad, tal vez mucho más aventajado. Yo soy mucho más aventajado, porque ya tú ya que Gamaliel, mucho más aventajado, de todo lo que significa el plan de salvación del Señor. Y yo estuve metido desde mi juventud y a full en medio de mi pueblo en Jerusalén. Pero ahora con una misión mayor. Eso es lo que nos va a querer después mostrar. Se está defendiendo ante el rey Agripa II. Agripa II es conocedor del judaísmo. Él es de esa región, de la familia de Herodes. Entonces, y ahora, nuestra cultura y experiencias también pueden ser, queridos amigos, herramientas, ¿verdad?, para testificar esto. Todo esto que nosotros tenemos en nuestras manos y que el Señor nos ofrece en nuestra vida. Upeaco, ñande en guana, y pon ahí terei porque ñane putumo, ñamaña hanguaya y cuajanguaya, árbico shela guatana jinara. Peago la ñande yara un moiva, cuese, peche, pope, pero para algo más importante, testificar a Jesucristo. Queridos amigos, yo algunas veces miro dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque hay etapas en nuestra vida. He conocido a personajes, personalidades inteligentes, gente muy interesante, incluso que tuvieron formación religiosa, cristiana, o en colegio, incluso algunos seminaristas, acuerdo, estudiar, apéjate
oye, es violento, hoy, purúa, lleva peña acá y toda su inteligencia y conocimiento, pero para patear contra su olla lleva. Pero hay contexto histórico y nada. Pero upea llegué a Beñan de Llana, hoy purú estos elementos y estas herramientas después para encauzar de nuevo. Encauzar, queridos amigos. Y yo creo que por aquí es donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender cómo Dios nos regala esta salvación. Vaya a Peña de Yara Boazaña de Beipujaña de Puisujo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza.
Esta resistencia a Jesús crece y él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Aquí verdaderamente lo que en el fondo estamos notando y hace que venga toda esta controversia. Eso le dice luego también Pablo al rey Agripa: tú eres conocedor, ¿verdad?, de muchas cosas, conocedor de las costumbres y de las controversias. Quiere decir que esto produce un impacto. Aquí se produce un gran impacto en la vida
de la sociedad, en la vida de su comunidad. O ya vi la Pablo en a la cuenta y que en capítulo 8, fíjense nomás, que dice que en ese momento en que muere, después de que haya muerto Esteban, comienza una gran persecución también. Y entonces ellos quieren saber y quieren mirar y quieren ver qué es lo que está sucediendo. Y ahora con Pablo, sobre todo, aquel día, esto se refiere en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, después de la muerte de Esteban, Saulo aprobaba la muerte de Esteban, y aquel día se suscitó una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, mientras tanto, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿A cuenta? Eso que nos digo ya en el capítulo 8, queridos amigos. Capítulo 8. Saulo hacía estragos. Entonces, y aquí nosotros estamos viendo este gran impacto de la conversión. Impacta, queridos hermanos, la verdadera conversión. Entonces, él menciona por eso, él menciona su vida, no creyere, no tiene hoy. Le dice que ustedes conocían cómo era mi vida antes de mi conversión. Pero claro, este cambio radical de Pablo causa un gran impacto. Eso es lo que yo les dije hace rato. Nos impacta el cambio. Por eso, queridos amigos, ñandela ya echaron, ña lleva la ñande pocané, ñande yapu, ñapea, monda yapupona, ahí no vienen las cosas. Si estamos ahí en la masonería, si estamos en cualquier hija, no entendéis los principios y valores principales que nos da la palabra de Dios y la Biblia. Porque muchos confunden y quieren tergiversar. Y entonces, como algunas veces esos elementos son tan, hay que hilar muy fino, queridos hermanos. Hay que tener una lectura y hay que tener un estudio muy profundo. Algunas veces para hacer un buen discernimiento, porque algunas veces te confunden. Al final todo el mundo te dice y te habla del bien, y te habla del Dios, y te habla de un Dios arquitecto, de qué vende, vos no hilás fino, vos hilás así muy, muy grueso. El que va a hilar fino dice, las manos luego son muy finas y entonces siente. O es como ese ciego también, ¿verdad? El ciego dice que el tacto tiene una fineza para descubrir, se le desarrolla mejor. Y eso es lo que pasa. Para estudiar la palabra de Dios y para hacer un camino de bien, nosotros tenemos que hilar fino, queridos amigos. Tenemos que hilar fino. Porque si no, la andepoía lleva y callopa, dendereñanduveima, esa fineza. No entendemos. Y vamos todo igual. Vea con la ñan de Papa Benedicto XVI de feliz memoria la que más ella ve. Esto entramos en un relativismo donde cada uno hace lo que quiere, porque ya no hilamos fino. Y muchas veces no hilamos fino porque ya estudiáis. Ya estudiaba y Papa y Chante. Estilo protestante, todo en el mismo saco, interpretar como dice ahí no vaya. Lo que Dios te dice, etcétera, péalo vale. No, hay que hilar fino. El estudio es muy importante y sobre todo también un estudio que se tiene que hacer de una manera bien dirigida. Y por eso dice aquí, ustedes saben, queridos amigos, que el compartir esta transformación, así como Pablo está compartiendo su propia transformación de vida, esta es la clave entonces, queridos amigos, de la verdadera evangelización. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Vamos a pedir esta gracia también del Señor para cada uno de nosotros. Me despido por el día de hoy de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.